Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí pueden ver en pantalla la atalaya del 1 de julio de 1989, página 30, que se lee como sigue. El Señor verdadero es Jehová Dios y el mensajero del pacto es Jesucristo. El cumplimiento inicial de la profecía tuvo lugar cuando Jesús limpió el templo. Marcos 11, 15 al 17. Esto fue 3 años y medio después de su designación por ungimiento para ser rey. De manera similar, 3 años y medio después de la entronización de Jesús como rey en el otoño de 1914, es decir, en 1918, él acompañó a Jehová al templo espiritual y halló que el pueblo de Dios necesitaba refinación y limpieza. Repito esta porción de este artículo que dice así: el cumplimiento inicial de la profecía tuvo lugar cuando Jesús limpió el templo. Esto fue 3 años y medio después de su designación por ungimiento para ser rey. De manera similar, 3 años y medio después de la entronización de Jesús como rey en el otoño de 1914, es decir, si nosotros le sumamos 3 años y medio a 1914, nos vamos pues al año de 1918, a la mitad del año de 1918, que son los 3 años y medio que se le adiciona al año de 1914. Y en 1918 nos está diciendo acá el artículo que Jesús acompañó a Jehová al templo espiritual y halló que el pueblo de Dios necesitaba refinación y limpieza, y por lo tanto pues tuvo que hacer una inspección de su templo espiritual para hacer esa refinación y limpieza, que fue en 1918 el tiempo de inspección para hacer esta refinación y limpieza, que fue 3 años y medio después de 1914, cuando Jesús fue ungido como rey, entronizado como rey. Esto en cumplimiento de la profecía que tuvo lugar cuando Jesús limpió el templo, y esto fue 3 años y medio después de su bautismo. Cuando Jesús fue bautizado, 3 años después de su bautismo, de haber sido ungido con el Espíritu Santo, 3 años y medio después, Jesús entró a su templo y lo limpió de los mercaderes. Marcos 11, 15 al 17. Y esta misma profecía tuvo cumplimiento en el siglo XX, cuando en 1914 Jesús fue pues entronizado, ungido como rey, y 3 años y medio después, en 1918, hizo la limpieza de su templo espiritual en la tierra, en 1918. Está muy claramente explicado acá. Y esta explicación la podemos ver en esta atalaya del 15 de junio de 1987, de la página 15, párrafo 20, se lee como sigue: súbitamente Jehová, como el Señor verdadero, vino a su templo espiritual. ¿Cuándo vino a su templo espiritual para hacer la inspección? ¿Cuándo? Dice acá, el patrón o modelo se fijó en el cumplimiento que hubo en el primer siglo. En aquel tiempo, es decir, en el primer siglo, Jesús vino y limpió el templo de los mercaderes del templo, como ustedes recordarán, 3 años y medio después de haber sido ungido como rey en el Jordán, cuando Jesús fue bautizado y ungido con el Espíritu Santo, y dice acá, ungido como rey en el Jordán. Ese fue en el primer siglo. En tiempos modernos, dice así, siguiendo ese patrón, puesto que Jesús fue entronizado como rey en el otoño de 1914, parece razonable que 3 años y medio después hubiera de acompañar al Señor verdadero Jehová al templo espiritual, es decir, en 1918. Y para darle el último toque a este asunto, en la atalaya del 1 de enero de 1970, página 6, Lago Stars nos había dicho lo siguiente:
Hay razón para creer, por paralelos bíblicos, como cuando Jesús limpió el templo 3 años y medio después de ser ungido como rey, hablando del primer siglo, obviamente, que fue 3 años y medio después de haber sido instalado Jesús como rey, es decir, en 1914, obviamente, cuando Jesús fue instalado como rey, o coronado como rey, o en 1918, que fue 3 años y medio después de haber sido instalado Jesús como rey, en 1914, que Jesús en el cielo dirigió su atención y se puso a juzgar a sus seguidores fieles que componen el templo espiritual. Bien claramente lo dice, pues, que esta profecía tuvo cumplimiento secundario en el siglo XX, cuando Jesús fue instalado, coronado como rey en 1914, y 3 años y medio después, en 1918, que cae en 1918, Jesús dirigió su atención y se puso a juzgar, a hacer una inspección a su templo espiritual. Y se fue como cumplimiento al primer siglo, cuando Jesús fue ungido con el Espíritu Santo en el bautismo y fue ungido como rey, y 3 años y medio después ingresó al templo y limpió los mercaderes del templo, sacándolos a latigazos. Esa fue la primera limpieza del primer siglo. Fueron 3 años y medio después que Jesús fue bautizado y ungido como rey en el Jordán. Y luego se cumple eso, según la Watchtower, en tiempos modernos, cuando en 1914 Jesús fue instalado en su trono, coronado como rey, y 3 años y medio después, en 1918, hace su inspección, la fecha de inspección, 1918, hace su inspección de su templo espiritual, acompañado de su Padre Jehová, tal como hemos leído anteriormente. Sin embargo, queridos amigos, después de casi 80 años de habernos enseñado la Watchtower que la inspección que hizo Jesús a su templo espiritual recayó en el año de 1918, porque fueron 3 años y medio después que Jesús fue coronado como rey en 1914, y que 3 años y medio después de esta coronación, cuando fue entronizado o fue instalado como rey, 3 años y medio después hizo la inspección de su templo espiritual, porque requería ser inspeccionado y ser limpiado. Y cayó en el año de 1918, porque tenía que ser un segundo cumplimiento con el primer siglo, cuando Jesús fue ungido como rey en el bautismo, y 3 años y medio después de su bautismo en el Jordán, ingresó a su templo y sacó los mercaderes del templo haciendo una limpieza. Y que este era el primer cumplimiento de la profecía, que tendría un segundo cumplimiento después. Y que esos 3 y medio años después tenía también que cumplirse en tiempos modernos, cuando Jesús fue coronado como rey en 1914, y 3 años y medio después, al igual que el primer siglo, Jesús entró a su templo espiritual en la tierra, hizo una inspección y limpieza. Sorprendidos de esta enseñanza como la verdad por 80 años, la Watchtower, en esta atalaya del 15 de julio de 2013, van a ser 2 años atrás de esta revista para el mes de julio, en la página 19, párrafo 17, nos dice lo siguiente ahora. Como aprendimos en el artículo anterior, la época de la cosecha empezó en 1914. Ese año marcó el inicio de una serie de sucesos importantes. Jesús fue coronado como rey y comenzaron los últimos días. Y dice esto, la parte más importante, pues, que nos muestra que son los mentirosos, pues. Y nos dice, desde 1914 hasta 1919, Cristo acompañó a su Padre al templo espiritual para realizar una obra muy necesaria de inspección y limpieza. Ahora nos dice, pues, que la inspección se inició en 1914, que Jesús con su Padre Jehová fueron a hacer una inspección y limpieza, ya no en 1918, sino en 1914, que duró 5 años hasta 1919, para inicios de ese año. Y nos dice que la inspección ya no fue en 1918, sino en 1914, pero nos preguntamos, pero la Watchtower nos había enseñado que fue en 1918 por más de 7 décadas. Nos dijo que fue en 1918, toda la vida, que esa inspección se realizó en 1918. Y se nos enseñó eso como la verdad. Y ahora nos dicen olímpicamente, sin la menor vergüenza, que la inspección pues no fue en 1918, sino que empezó en 1914 y que duró hasta inicios de 1919. 5 años inspeccionando. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué fue pues de los 3 años y medio después del paralelo del primer siglo que Jesús fue bautizado, y 3 años y medio después limpió
el templo de los mercaderes que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, y que esto supuestamente tenía un segundo cumplimiento en el siglo XX, cuando Jesús, después de haber sido coronado, entronizado como rey en 14, 3 años y medio después, es decir, en 18, hizo la inspección y limpieza de su templo. Ahora resulta que ya no son necesarios los 3 años y medio después de ser entronizado como rey, sino que fue el mismo año que fue entronizado como rey, que Jesús hace la inspección con su Padre Celestial y la limpieza. Ahora resulta que la coronación de Jesús en 14 como rey coincide con la fecha de la inspección. Entonces, todo fue pues un cuentazo de que este era un segundo cumplimiento del primer siglo, cuando Jesús fue ungido como rey, y 3 años y medio después sacó los mercaderes del templo. Y este es el segundo cumplimiento para el siglo XX, cuando Jesús fue coronado como rey en 14, entronizado como rey, y 3 años y medio después, de 14, es decir, en 18, hizo la inspección a su templo espiritual. Pero eso lo enseñaron por 80 años como la verdad. Y era, pues no, en el 2013 dice que eso no es verdad, que es mentira, que la inspección fue en 14. Entonces, ya los 3 años y medio no son necesarios. Todo fue un cuentazo, entonces no fue un segundo cumplimiento de lo que había ocurrido en el primer siglo, de acuerdo al libro de Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 17, que hemos mostrado. Entonces la Watchtower sí enseña mentira, pues. Por 80 años nos dijo que la inspección fue en 18. Ahora nos dice en 2013 que la inspección empezó en 14. ¿Y qué hay de los 3 años y medio después? Cuando Jesús fue supuestamente coronado como rey en 1914, que 3 años y medio después, en 18, hizo la inspección. Como un segundo cumplimiento de lo que había ocurrido en el primer siglo, cuando Jesús botó los mercaderes del templo, 3 años y medio después de su bautismo. Entonces la Watchtower nos mintió, nos engañó por 80 años diciendo que la inspección fue en 18, y ahora nos dice que fue en 14. Eso muestra pues que la inspección es un mito, porque si Jesús realmente hubiera inspeccionado al esclavo en 18, no tenía que por qué cambiar la fecha en 14, porque eso muestra que nunca hubo una inspección de Jesús a su templo en 18, porque a lo contrario no hubieran cambiado la fecha nunca, pues, porque había evidencia que Jesús vino a hacer inspección en 18, no se podía cambiar, obviamente, pero lo cambian porque es un mito, es un cuento de hadas, una fábula, y se puede cambiar las fechas como le da la gana a la Watchtower. Ahora veamos qué nos dijo la Watchtower con las religiones que enseñan mentiras a continuación, en esta lista atalaya que les mostraré a continuación. Bueno, pues aquí vemos la atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7, la Watchtower cuando nos dijo cómo escoger la religión correcta, nos dijo esto: la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Es decir, la Watchtower nos mintió con respecto a este asunto, ya que por décadas nos habían enseñado que Jesús hizo la inspección a su templo espiritual en 1918 y que había evidencia de ello, que era evidentemente un hecho real. Entonces, si tenían evidencia que fue en 1918, ¿por qué nos dijeron ahora, en el 2013, que la inspección que hizo Jesús fue en 1914? Entonces, esto muestra que la Watchtower enseña mentiras. Te dice una cosa un día y otro día te dice otra diferente, mostrando que son unos falsos maestros. Espero que este video los haga meditar profundamente y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.